Los niños pueden pasar a su clase. Estamos en el libro de Juan, Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 3. Usted puede abrir su Biblia. Juan capítulo 3. Vamos a estudiar los versículos 22 al versículo 36. Terminamos el capítulo 3 en esta mañana. Gracias a Dios por este momento una vez más. Y qué bueno es recordar cuántas bendiciones llegan a nuestros días, a nuestras vidas todos los días. Sin embargo, dijo un puritano Thomas Watson, mayor es el descontento por una cosa perdida que por 1000 misericordias recibidas. Un grupo de guardias llegaron a la casa de un cristiano para arrestarlo y se sorprendieron cuando lo vieron porque era un anciano. Y este hombre les invitó a cenar, les dio de comer, les dio de beber y pidió que le dieran 1 hora para orar antes de que lo arrestaran. Este hombre tardó 2 horas orando. Nombró a todos sus amigos, a todos sus conocidos en su oración. Y lo hizo a voz alta. El jefe de los guardias le dijo, reconoce a César, que es el Señor, y ofrécele sacrificio y te salvarás. La petición fue rechazada, no pudieron convencer al anciano. Cuando llegaron al estadio había una multitud, un bullicio, y el hombre escuchó una voz del cielo que decía, sé fuerte y actúa como hombre. El procónsul trató de persuadirlo, le dijo, jura por el poder divino de César, maldice a Cristo y te dejaré en libertad. ¿Cuál fue la respuesta del anciano? Le dijo, he servido por 86 años y él jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar el nombre de mi rey, quien me salvó? El procónsul le dijo, te arrojaré a las fieras. El anciano le dijo, llama a tus fieras. Le respondió, si te burlas de mis fieras, te haré quemar vivo. Me amenazas con fuego, le dijo el anciano, que arde por poco tiempo y luego se extingue. Pero tú no conoces del fuego eterno ni del castigo que trae el juicio para los malvados. Haz lo que vas a hacer, respondió el anciano. Y mirando al cielo, este anciano exclamó, Señor, Dios Todopoderoso, Padre de tu amado Hijo Jesucristo, por medio de quien todos hemos recibido el pleno conocimiento de ti, el Dios de todos los ángeles y potencias celestiales y de toda la creación y de toda la familia de los justos que viven para ti, bendigo tu santo nombre por considerarme digno de este día y esta hora de compartir con los mártires la copa de tu Cristo, para luego compartir la resurrección a la vida eterna del alma y el cuerpo en el Espíritu Santo. Concédeme ser recibido entre ellos hoy en tu presencia como sacrificio digno y aceptable. Por esto y por todo te alabo y te glorifico por intermedio de nuestro eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu amado Hijo, por medio de Él y con Él, que tú, Señor, seas glorificado con el Espíritu Santo, ahora y para siempre. Amén. Este hombre fue un discípulo del apóstol Juan.
y fue ordenado por el apóstol Juan. Conoció personalmente a varios de los apóstoles y es reconocido como uno de los padres apostólicos. Su nombre es Policarpo de Esmirna. ¿Qué historia? Real, registrada. Muy pocos hombres desean serles fiel a Dios, como Policarpo, porque no hay tiempo para testificar, mucho menos para servirle a Dios. Muchos proclaman creer en Jesús, creer en Dios, creen en Jesús y tienen miedo a bautizarse. Tienen miedo a cumplir un mandato divino. La fe de Dios, la fe que viene del cielo, está muy lejos de muchas iglesias. Todos quieren el cielo, pero no desean sacrificar sus deseos terrenales y carnales. Si no hay obras, no hay fe. Si no hay obras, la fe está muerta. El que cree en Cristo vive para Cristo y obedece sus mandatos con gozo. Decir yo creo en Dios, yo amo a Cristo, no quiere decir que eres un hijo de Dios. Los que creen en Dios, en su Hijo, anhelan estar cerca de Él. Anhelan, quieren bautizarse, quieren servir al pueblo de Dios, porque saben que han recibido el regalo más precioso que es la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué Dios envió a su Hijo amado a habitar entre pecadores? Y todo creyente sabe la respuesta, Juan 3:16. Ya lo estudiamos. Todos conocen esta respuesta. Vamos a leer Juan 3:22. Y así contestamos esta respuesta. 22 al 36. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Bendita es su palabra. Y que ella hoy transforme nuestras vidas en el poder de su Santo Espíritu. Unos para vida eterna y otros para condenación, el título de este mensaje. La pregunta es, ¿por qué Dios envió a su Hijo a habitar entre pecadores? ¿Por qué? La primera respuesta, porque necesitamos gozo y vida eterna. Jesús trae gozo y vida eterna. Jesús fue enviado con un propósito divino. Jesús vino a cumplir una misión
planificada antes de la creación del mundo. Y Juan continúa con su relato en este capítulo. Después de la Semana Santa, de la semana de Pascua y de la entrevista con Nicodemo, Jesús se dirige a Judea, nos relata Juan, está cerca del Jordán y bautizaba, dice el texto, pero el bautizo lo llevaban a cabo sus discípulos. Capítulo 4, versículo 2, dice, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. El agua indica la necesidad de purificación espiritual. Ponga atención. Más adelante Jesús dio un mandato de extender el bautizo a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículos 22 al 26, vemos que mientras Juan el Bautista bautizaba en Enó, cerca de Salim, donde había mucha agua, Jesús también estaba con sus discípulos y ellos bautizaban en la región de Judea. Pero esta palabra Enó significa fuentes y Salim, paz. Fuentes y paz, fuentes de paz. Los padres de la iglesia primitiva, Eusebio, Jerónimo, afirmaron en sus escritos que Enón se encontraba cerca de la intersección de Samaria, de Perea y de Decápolis, y que en este lugar habían 7 manantiales. La ubicación era central al alcance de habitantes de 4 provincias y provisto de una gran cantidad de agua, lo cual facilitaba el bautizo de los creyentes. Y la gente venía de todas partes y Juan los bautizaba. Pero cuando llegó Jesús, muchísima gente en grandes masas comenzaron a seguir a Jesús para ser bautizados por los discípulos de Jesús. Pero los discípulos de Jesús bautizaban con las instrucciones y la autoridad de Jesús. ¿Y con esto qué hace? Jesús se está identificando con el bautizo de Juan y lo está aprobando este bautizo. Era un rito, una señal de arrepentimiento y limpieza del corazón. El bautizo. Señal de arrepentimiento y limpieza del corazón. En una preparación para el reino que Jesús vino a inaugurar. Hechos 2:38. El apóstol Pedro se dirigió a la multitud en Pentecostés y les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Arrepentimiento para el bautizo. El versículo 25 nos dice que hubo una confrontación por un desacuerdo por la purificación. Los discípulos de Juan y un judío, posiblemente un seguidor de Jesús. ¿Qué pasó? Surgió el celo. Porque ya no estaban siguiendo a Juan el Bautista, sino a Jesús. Y este hecho causó molestia en estos discípulos y fueron a quejarse a su maestro. Versículo 26. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo, escuche, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Estos hombres estaban molestos, estaban celosos, que evitaron mencionar el nombre de Jesús. Ahora lo miraban como un rival de su maestro. Y dicen, el que estaba contigo. Estaban alarmados porque multitudes dejaban a Juan el Bautista y corrían tras este nuevo profeta. Estaban indignados. Pero Jesús vino en obediencia al Padre. Vino para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Vino para servir, a sanar, a restaurar. Dice Lucas 4:18, donde nos describe la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Misión.
llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Misión, traer libertad. Que los ciegos verán. Misión, que los oprimidos serán puestos en libertad. La misión de Jesús. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Qué maravilloso. Mientras Jesús estaba sirviendo, mientras estaba sanando, mientras Él estaba preocupado por los pecadores, los discípulos de Juan estaban preocupados por el número de personas que seguían a su maestro. Jesús estaba preocupado por los pecadores que carecían de esperanza. Hoy debemos seguir el ejemplo de Jesús y preocuparnos por los que están perdidos, para que puedan arrepentirse y bautizarse y servir a Jesús como Él lo ha establecido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muchos se pueden preguntar. Comencemos por proclamar las buenas nuevas de salvación, como lo hizo el Señor. ¿Cómo? Con el amor de Cristo, con palabras llenas de gracia, con la sabiduría celestial y con la compasión divina. Dijo Thomas Watson, no es suficiente que exista vida, debe haber también fruto. En tiempos de la ley, la esterilidad era considerada una maldición. Cuanto más lejos estemos del fruto, más cerca estamos de la maldición. Permítame repetir. Cuanto más lejos estemos del fruto, más cerca estamos de la maldición. Es triste cuando las personas solo dan fruto en las infructuosas obras de las tinieblas, en el pecado, lleno de pecado. Qué triste, pero esa es la realidad, ese es el mundo. Pero ¿por qué más envió Dios a su Hijo a habitar en medio de pecadores? Primero, para darles gozo, porque hay falta de gozo. Para darles gozo y vida eterna. Pero también, ¿para qué? Para que el hombre deje de quejarse, deje su envidia al lado. Porque ¿qué hace el hombre? Jesús trae gozo, vida eterna. ¿El hombre qué trae? Queja y envidia. Eso es lo que hace el hombre. Mientras las palabras de los discípulos estaban llenas de intriga, llenos de celo, llenos de envidia, estaban llenos de orgullo, al parecer se olvidaron el mensaje de su maestro. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y a voz en grito proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. ¿Qué hace Juan ante esa actitud pecaminosa de sus discípulos? ¿A quién él les estaba enseñando? ¿A quién él les enseñó sobre el Mesías? Le repitió muchas veces, yo no soy el Mesías. No soy yo. ¿Qué hace Juan? Mira la respuesta de Juan, el versículo 27. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, respondió Juan. Una clarificación necesaria para todo creyente, no solo para los discípulos de Juan. Juan sabía cuál era su lugar en el plan de Dios, él lo conocía y reconoció que todo viene de Dios, sabía. Incluso la posición que él tenía, la función, sabía que venía de Dios. Fue escogido y enviado por Dios, dice el versículo 6, capítulo 1. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió, dice la Escritura, versículo 7. Como testigo, aquí vemos la función, como testigo, para dar testimonio, aquí vemos la misión, para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. ¿Medio de quién? De Cristo. Vemos la fuente. Vemos la función de Juan, vemos la misión y vemos la fuente. Y el versículo 8 dice, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Dice, vino para preparar el camino para Cristo. Y Juan estaba gozoso, hermanos.
Él estaba lleno de gozo por hacerlo y se comparó con el amigo del novio. Dice el versículo 28, vosotros sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Juan, el Bautista, ponga atención, ilustra su relación con Jesús como el testigo principal del novio en una boda, como el mejor amigo del novio. Y su mayor gozo es escuchar la voz del novio, saber que el novio llegó y va a estar al lado de su novia, el amigo, el testigo. Se alegra, pero aquí hay algo importante, va más allá de lo terrenal. Es la iglesia la que representa a la novia y Cristo al novio. En una boda, el testigo, el mejor amigo, hace el brindis, palabras para su amigo, al mejor amigo, para el novio, y luego le tiene que ceder el espacio al novio, y el testigo pasa a segundo lugar, y Juan dice, a él le toca crecer y a mí menguar, como una planta que crece, que florece y que da fruto. Pero menguar, ¿qué significa? Disminuir en importancia, contado como inferior. La misión de Juan era dirigirlos a Cristo, hacia el Cordero de Dios, y esperaba que muchos lo siguieran. Juan estaba listo para darle paso a Jesús, al Mesías. Y esta realidad continúa vigente hoy. Nosotros queremos que Dios sea glorificado en medio del culto, en medio de la alabanza, en la oración, en la enseñanza. Que Dios sea glorificado en todo lo que Él nos permite hacer. Porque nosotros somos instrumentos en las manos de un Dios redentor y salvador, Jesucristo. Recordemos, quien hace el trabajo fuerte, el verdadero es Jesús. Él lo hace todo, es Él. Como el niño que acompaña a sus padres a la tienda y los padres le piden ayuda para llevar una caja grande y pesada, y el niño piensa que por su fuerza sus padres lo pudieron lograr. Sin embargo, los padres lo felicitan y el niño se siente útil porque ayudó a sus padres. Piensa que fue por su ayuda que pudieron levantar y llevar la caja. Se siente contento, útil. Y eso es lo que hace Dios con sus hijos todo el tiempo. Él es quien prepara todo. Él es el que lo hace todo. Él es el que nos da la oportunidad. Es Él, por eso es Él el que debe ser glorificado. Él prepara el terreno para la semilla, es Él el que da el riego para la semilla, es Él el que da el crecimiento, el florecimiento. Él es el que da el fruto y más fruto. Y todo se trata de Él. Y Juan dijo una palabra importante. Es necesario que Él crezca. Es necesario que Él crezca. Cuando el rey llega, no necesita heraldos. Porque todos siguen al rey, porque Él es el portador de un mensaje glorioso. Y Juan estaba gozoso por su llegada. Él dijo, esa es la alegría que me inunda. Que me abandonen a mí, que sigan al rey. ¿Quién soy yo? Síganle al Rey, síganle al Salvador, porque Jesús es el que trae el gozo, porque Jesús es el gozo en la vida de los perdidos y pecadores. Síganle al Rey, en Él está el gozo, en Él está la vida eterna. En su presencia hay vida nueva, Él transforma, Él renueva, Él alienta, Él alegra el alma, es Él.
Y Juan lo sabía. Y Juan estaba lleno de gozo, mientras sus discípulos estaban enfurecidos, llenos de envidia. David dijo en el Salmo 16:11, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre, le dice David al Señor. Y Pablo escribe a los Colosenses 2:9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿En quién? En Cristo. ¿Le falta algo, hermano? ¿A quién tiene que buscar? Si en Cristo está la plenitud, vaya a Cristo, acuda a Él. Y Juan está usando esta analogía del novio para mostrar a Cristo. Va más allá, a Cristo como el novio y a Israel como la novia, al pueblo de Dios. Cita que la podemos ver en Isaías, Jeremías, Ezequiel, en Malaquías y otros profetas. Y Oseas dice en el capítulo 2, versículo 19, yo te haré mi esposa para siempre, hablándole al pueblo, a su pueblo. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Mira lo que él dice. Yo soy tu marido. Yo te voy a dar lo que necesitas. Te voy a dar el amor, te voy a dar la compasión. Yo, le dice a su pueblo, te daré como dote mi fidelidad. ¿Quién puede ser fiel? Nadie, hermanos. Solamente Dios. Te daré mi fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. Antiguo Testamento, pero también vemos citas en el Nuevo Testamento. Dice Pablo a los Corintios 11:2. Pues los celo con el celo de Dios mismo, los prometí como a una novia pura a su único esposo, Cristo. ¿Esposo quién? Cristo. ¿De quién? De la iglesia. Y les dice a los Efesios 5:32, hablando de la unión matrimonial entre el esposo y la esposa, una sola carne, les dice, este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. A Cristo y la iglesia. En Cristo está el gozo, hermanos. En Cristo, el gozo que el mundo necesita. ¿Sabe? No siga a hombres. No siga a hombres. No confíe en los hombres. No los siga. Porque lo único que el hombre le puede dar es el pecado del celo, de la queja, de la lamentación. Siga a Cristo. Porque en Él está la plenitud de lo que su alma necesita. Y usted lo sabe, yo no. Josafat clamó a Dios cuando estaba rodeado de sus enemigos. ¿Y qué hizo el Señor? Lo ayudó. ¿Pero qué hizo Josafat? Clamó. Cuando tu alma combata, puedes clamar a Dios. Y Él no tardará en socorrerte cuando tú lo clames con fe. Él no tardará. Y no pierda, hermano, escúcheme bien, amigos, hermanos, familiares, visitantes. No pierda ninguna oportunidad, hermano, que Dios le dé para acercarle a Cristo Jesús, su Hijo. En este mes tuvimos un taller para matrimonios. ¿Cuál fue el propósito? Dirigirlos a Cristo, acercarlos, guiarlos a Cristo. ¿Para qué? Para que su matrimonio pueda crecer y para que su matrimonio pueda glorificar a Dios, para que esa unión, ese matrimonio pueda brillar con el brillo de Cristo, para que el hogar pueda brillar, para que Cristo sea exaltado mientras nosotros menguamos. Dice el versículo 31, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Yo creo que ustedes notaron algo aquí. A partir del versículo 30 hay un cambio gramatical. Todos los verbos están en la tercera persona, él. Cuando Juan el Bautista hablaba, usaba la primera persona, yo. Entonces, las palabras que siguen a partir de este versículo 30 le pertenecen a Juan
el escritor de este libro, de este evangelio, y expresa verdades generales para toda la gente, para todos. ¿Qué hace el autor? Nos muestra un contraste entre Jesús y Juan el Bautista. Dice, Jesús vino de arriba, su origen es celestial, está sobre todos. Y Efesios 1:20 les dice Pablo, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. ¿En dónde está? En las regiones celestiales, dice Pablo, el 21, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Está sobre todos, dice Pablo. Origen celestial, 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de toda la iglesia esta que es su cuerpo. ¿Cuál? La iglesia. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nos dice el autor, Jesús es superior a Juan el Bautista. ¿Por qué es superior? Porque Juan el Bautista, su origen y su carácter es terrenal. Mateo 11:11. Os aseguro que entre los mortales, ¿entre quiénes? Los mortales, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Juan hablaba ¿qué? Cosas terrenales, como un hombre. Aunque cuando Dios hablaba por su boca, era la voz de Dios. Pero en Juan vemos ¿qué? Vemos temores, vemos dudas en Juan. ¿Y qué pasa en Cristo? En Cristo se aparta, hermanos, escúchenme bien. En Cristo se aparta todo temor. ¿Escuchó? Todo temor. ¿Cuál temor? Que va a llegar inmigración a la casa, que ICE va a llegar y me va a llevar a Colombia, a Ecuador, a Salvador, me va a llevar, ¿qué voy a hacer? Oh my God, ya no puedo más, no puedo salir a comprar, no puedo hacer nada. Hello, hermanos, en Cristo, dice su palabra, se aparta todo temor. En Él, solamente en Él. En Él no hay duda. ¿Por qué? Porque el testimonio de Cristo es puro. Capítulo 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, quien es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Cristo Jesús. Y les dice a los Efesios Pablo, la plenitud del Espíritu de Dios, la totalidad del cielo y de la tierra, la abundancia de la vida, todo le pertenece a Jesucristo y todo se encuentra en Él. ¿Qué le falta? ¿Confianza? ¿Qué le falta? ¿Esperanza? ¿Qué le falta? ¿Fe? ¿A dónde va a ir? Acuda a Cristo, acérquese a Cristo para que aparte todo temor, toda duda, todo engaño, acérquese a Cristo Jesús. Dice, todo está en Él. Lo que usted necesita está en Cristo. Todo. Sin embargo, fue rechazado. Dice el versículo 32. Y da testimonio de lo que ha visto, hablando de Cristo, y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Una vez más, ¿qué hace Juan? Mire, una vez más presenta un contraste. Ahora, ¿cuál es el contraste? Entre los que creen en Él y los que rechazan el mensaje. Porque hay dos grupos. Unos creen, otros no creen. Unos reciben, otros rechazan. Unos claman, otros se ríen. Unos se alegran, otros se enfurecen. Hay dos grupos, hermanos. Y Juan presenta este contraste. Los que creen en Jesús. Los que creen en Jesús, creen en el Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que da testimonio del Padre. Y el Padre testifica su amor a su Hijo. Y Dios mismo lo dijo. En Mateo 3:17.
este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Juan lo repite en este versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Qué maravilloso. El Padre, Dios, ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Todos, hermanos, todos estamos llamados a aceptar el testimonio de Jesús. ¿Escuchó? Todos, pero no todos lo van a aceptar. Nosotros hablamos, un grupo lo acepta, otro lo rechaza. Estamos llamados a aceptar ese testimonio. Estamos llamados a creer en su palabra y lo hacemos por fe. Creemos por fe. No lo vemos, pero lo creemos. Porque creemos, obedecemos. Porque creemos en su palabra. Que nuestra fe, hermanos, sea viva. Cuando proclamamos creer en Dios, creer que somos salvos, que esa fe sea viva, porque si es viva, si está viva, va a ser fructífera, ¿sabe? Como la fe de Abel. Abel le dio a Dios una ofrenda agradable. Le dio lo mejor, dice la Escritura. Pero ¿sabe por qué le dio lo mejor? Porque conocía a Dios, porque sabía a quién lo iba a entregar. Él lo conocía, él mostró con su ofrenda lo que había en su corazón. Lo que estaba dentro de él fue expresado en esa ofrenda de una manera visible. Porque había una relación, porque había una intimidad, porque conocía a quién le iba a dar la ofrenda y al que lo conocía lo iba a dar lo mejor, porque se merecía lo mejor y no hay duda, no hay por qué dudar. ¿Qué le voy a dar a Cristo? Le voy a dar el domingo. Si el domingo es el único día libre, mejor salgo con mis amigos. No conoces a Cristo, porque no hay intimidad. Porque no sabes quién es Él. Porque para ti es más importante el juego de béisbol, de básquetbol, que Cristo Jesús. Porque es más importante irte de compras que llegar a la iglesia a adorarle a Dios. Porque estás lleno de temor que en la puerta de la iglesia me van a coger, pero sales a trabajar todos los días y no tienes temor de que te van a coger. Porque hay mucha duda, porque no hay conocimiento de quién es Cristo, que nuestra fe sea como esa fe de Abel, que nuestra fe nos lleve a darle lo mejor a Cristo, hermanos, a darle lo mejor, no por interés, que Él pueda ver y agradarse de lo que hay en nuestros corazones, no afuera, hermano, no lo externo, sino adentro, que Dios pueda ver lo que hay adentro en nuestros corazones, que lo que salga sea agradable en su presencia, que nuestras ofrendas sean de agrado al Señor. Para la gloria de su nombre, que nuestras obras, lo que hacemos, demuestren un corazón puro y agradable a Dios. Jesús habla por el Padre, porque está en una comunión, en una armonía perfecta con su Padre. Y el Padre ha puesto todo en sus manos. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y Juan concluye y resume todo el capítulo 3. Todo lo resume en este versículo, hermanos. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Muy importante. Sino que permanecerá continuo por la eternidad. Permanecerá bajo el castigo de Dios. Dice su palabra. Hay un castigo para los que no creen. Está muy claro en su palabra. Claro y preciso es Juan. Hay bendición para los que creen por fe. Hay vida eterna con Cristo, hay gozo, pero hay castigo, hermanos. Hay castigo. Y las iglesias no quieren hablar del castigo. Las iglesias no quieren hablar del pecado. Quieren hablar de la prosperidad.
Quieren hablar de un Dios bueno, amoroso, que te da todo lo que tú pides, todo lo que quieres, todos tus deseos carnales. Quieres que se cumpla solamente porque oré y le pedí a Dios. No, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios falso que presentan iglesias falsas, que no quieren hablar del pecado, que no quieren hablar del arrepentimiento, no quieren hablar del castigo eterno en el infierno, pero es real. Hay un castigo para los que no creen, hay un castigo para los desobedientes, para los que se burlan de sus mandatos y hacen lo que ellos quieren a la final del día. Para aquellos que no se someten por su rebeldía. Mateo 3:7 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién os dijo que podríais escapar del castigo que se acerca? El Señor anunció, hay un castigo. Los que rechazan a Jesús no pueden escapar del castigo y de la ira de Dios. No lo pueden. Del sufrimiento eterno, sin gozo, sin Cristo, cerca de Satanás y de sus demonios. Juan 3:18. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Mateo 25:41. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a ofrecer vida nueva, una vida de fe, una vida de confianza. Y Juan el Bautista lo anunció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, dijo Juan. Los que creen y obedecen reciben el gozo de Jesús y vida eterna en su presencia. Los que tienen fe en Jesús, no en las promesas de los hombres, no en los que buscan emociones, buscan comprar milagros, no, hay una sola fe, una sola, hermanos, y esa fe proviene de Dios. ¿Para qué? Viene de Dios para acercarnos a su Hijo y obtener ese gozo y su vida eterna en Cristo Jesús. Y no hay otra fe. No se deje engañar. Lea la palabra de Dios. No hay otra fe. La pregunta: ¿dónde está su fe? Si usted dice que tiene fe, ¿en dónde está su fe? Pregúntese: Ángel, ¿dónde está tu fe? ¿En dónde está? ¿Está en Dios? ¿Está en tu trabajo? ¿Está en lo que tú tienes? ¿En dónde está? ¿Está en tu familia? ¿Está en tu mujer? ¿En dónde está tu fe? Pregúntese. Thomas Watson dijo: Dios es la fuente de gracia, pero los santos son las tuberías que llevan el río de agua viva a otros. ¿Qué buscamos de Dios si Él nos ha llamado a ser embajadores de su palabra? ¿Qué buscamos? Si Él nos quiere hacer esos canales de esa fuente que lleva la palabra como ríos de agua viva a los necesitados. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué está aquí? Dígale al Señor. ¿Cuál es su razón de buscar a Dios? ¿Es su deseo de ser como Él, humilde, manso? ¿Es el deseo de obtener su misericordia, su gracia sobre todas las cosas? ¿Es eso lo que le motiva a acercarse a Dios? Es posible que hoy personas que están aquí le han dicho: Señor, yo te creo, yo sé que tú existes,
pero viven en desobediencia e ignoran que sus vidas pueden terminar en el infierno, porque han sido engañados por Satanás. Hermanos, hoy usted tiene la oportunidad de decirle al Señor: Dios, Padre, cambia mi vida. Cambia mis deseos, Señor. Cambia mis anhelos, que se alineen a tu voluntad. Cambia mi carácter. Hazlo conforme a tu Hijo Cristo Jesús, el Salvador y Redentor. Hoy es su oportunidad. Y dos aplicaciones para este mensaje. Dígale a las personas que están perdidas. Comienza con su casa. Comienza con su familia. Y extiéndalo a sus amigos, compañeros. Dígales a los que están perdidos que en Cristo hay esperanza y salvación. Llévelos al arrepentimiento y anímelos a bautizarse. ¿Escuchó? A cumplir con un mandato divino. Segundo, no solamente hable de todas las bendiciones de Dios, hable del castigo eterno que hay para los que desobedecen. Hábleles de un infierno que es real, como tú y yo. Es parte de las buenas nuevas de salvación. Porque si no le habla, pueden terminar en el infierno, ¿no? Si no cumple con lo que el Señor le da. Memorice este versículo 36, que en Jesús hay salvación y vida eterna, pero que también hay castigo para los que le rechazan. Comparta las palabras, comparte el Evangelio, para que Dios sea exaltado y para que lo use como un canal de Dios. Vamos a orar. En este tiempo de oración le invito a que incline su rostro y le pida perdón a Dios con sus palabras. Le pida perdón al Señor y usted le pida que Él lo cambie, que le pida al Espíritu Santo que haga esa obra perfecta en usted y que sea la voluntad de Él. Padre amado, gracias Señor, porque tu Hijo Cristo Jesús trae el gozo a nuestras vidas. Los hombres traen celo, discordia, pelea, envidia. El pecado florece en el hombre, pero tú llegas a transformar, Señor. Y te damos gracias porque tú eres bueno y fiel y tú buscas, Señor, tú nos buscas. Te pido en esta mañana, mi Dios bendito, que tú fortalezcas, Señor, a mis hermanos y aquellos que han estado perdidos, que hoy puedan salir con un gozo de Cristo Jesús, con esa esperanza, mi Dios bendito, que tú conoces toda su vida. Padre, gracias por este momento. Bendice a cada uno de los presentes, Señor. Te pido que seas tú en esta semana, que seas tú recordándoles tu palabra, animándoles y llevándoles a testificar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a cerrar este